12 de mayo de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero JN Noticias. Estamos a 3 días, nada menos, de celebrar las elecciones internas a nivel nacional. Nuestro equipo de televisión se desplegará en distintos puntos de nuestro territorio para cubrir las diferentes informaciones del proceso democrático. No tardemos más y vamos con nuestros titulares. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones rechaza rotundamente acusaciones sin pruebas de Samir Villaverde. La jefa del RENIEC aseguró que gracias al esfuerzo del sistema electoral, las elecciones internas serán ejemplares. Y la OMPE reporta incremento de asistencia de miembros de mesa a jornadas de capacitación. Y tras las declaraciones del señor Samir Villaverde, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se pronunció rápidamente a través de un comunicado, rechazando de manera rotunda lo dicho por Villaverde. Indicó además que realizaría la convocatoria de un pleno ampliado del sistema electoral, es decir, con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el Jurado Nacional de Elecciones. En el comunicado se lee que los actos políticos entre el entorno del actual gobierno y su oposición, así como las maniobras legales de un investigado para sus propios fines, no pueden ser pretexto de declaraciones escandalosas sin fundamento que intentan generar caos en el país e inestabilidad en la democracia. Asimismo, el Pleno del JN reitera y recuerda a la ciudadanía que las elecciones generales 2021 contaron con la presencia de observadores nacionales e internacionales, tanto en la primera como en la segunda vuelta, y que el Ministerio Público archivó denuncias por falsificación de firmas, las mismas que fueron objetadas en la segunda vuelta presidencial. Finalmente, el comunicado del Pleno del JN es claro al indicar que no hubo fraude atribuible a los organismos del sistema electoral. Y justamente en este contexto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, declaró en diversos medios de comunicación y fue claro sobre la denuncia de fraude electoral, la cual no tiene argumentos ni pruebas que la sostengan. Veamos y escuchemos lo que dijo. Estos temas afectan no solamente al Jurado Nacional de Elecciones, porque es imposible que el presidente del Jurado Nacional cambie los resultados de la OMPE. Es imposible. Tras las declaraciones de Samir Villaverde ante el Congreso de la República, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, participó en entrevistas en vivo, en radio, televisión y un medio digital. El objetivo, aclarar las acusaciones de fraude electoral por las elecciones generales 2021 que planteó Villaverde, las cuales no se presentaron con prueba alguna. Salas indicó que es preocupante la personalización del ataque, el cual afecta notablemente la institución que preside. El ataque se ha personalizado, porque hay quien dice que soy inflexible, que no soy conversable, que no se puede pactar, ¿no? Y es verdad, pues, no se puede pactar, porque yo no venía a pactar, yo venía a cumplir mi deber constitucional, y eso estoy haciendo. Asimismo indicó que la tesis de Villaverde no se sostiene, ya que requeriría de la participación de todos los actores electorales que contribuyeron con su trabajo en las elecciones generales 2021. Para que la tesis del señor Villaverde pueda tener algún asidero, es que el señor Castillo habría tenido que también coordinar con esos organismos para que se pronuncien en el sentido en que, partiendo de la falsa tesis del fraude, se haya producido. Sí, pero también tendrían que haberlo hecho con la policía, también tendrían que haberlo hecho con el Ministerio Público, y con los observadores nacionales y con los personeros de las organizaciones políticas que estuvieron cuando se hicieron los cómputos finales en la OMP. Así que es una tesis imposible. Solamente personas que son o fanáticas o que están poco avisadas o que están comprometidas políticamente pueden asumir como cierto un tema de esa naturaleza. Y me parece que el discurso del señor
Villaverde, mal leído, pues el guión no lo ha sabido, no se lo aprendió, tiene pues unos errores de concepto muy grandes. No es que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones puede por teléfono decir, no te preocupes, ya vamos a arreglar, entonces dame 80 o lo que fuera, y ya sale nomás el resultado. Entonces, al 1 lo ponemos en el 3 o en el 2 y al 2 lo ponemos en el... No, eso no ocurre. Eso no puede hacerse sin la malévola intervención de los otros controladores electorales que tendrían que quedarse callados y hacerse de costado o de los que no miran. El Jurado Nacional de Elecciones no maneja los cómputos. El presidente del JNE refirió que las comunicaciones establecidas con el jefe de Estado, Pedro Castillo, fueron totalmente públicas. Hubo, doctor Salas Arenas, un fraude, como lo señala ahora el señor Villaverde, una coordinación al más alto nivel con Pedro Castillo. No, no la hubo, ni la podía haber, pero es cierto que eso ha dicho, mejor dicho, es cierto que eso ha leído el señor Villaverde en el libreto que tenía preparado para el efecto. No lo ha leído... ¿Usted cree que es un libreto que ha preparado él, que se lo han preparado? Totalmente, totalmente, que le han preparado desde luego para que él diga lo que ha dicho, ¿no? Haré presente que no conozco a las personas que se refieren, que unos días antes ya estuvo diciendo un periodista de un medio televisivo en Lima, estuvo diciendo y señalando que había habido un FaceTime en el que quien habla conversaba con el presidente Castillo. Con el presidente Castillo he hablado 3 veces. La primera en el primer debate, la segunda en el segundo debate, como hablé con todos los candidatos, porque fui a saludar uno por uno a los que estaban, ¿no? Y la tercera. ¿Y la tercera ha sido cuando le entregué la credencial. El Pleno del JNE recuerda que en las elecciones generales 2021 participaron observadores nacionales e internacionales, tanto en la primera como en la segunda vuelta. Asimismo que el Ministerio Público ha archivado denuncias por falsificación de firmas que fueron objetadas en la segunda vuelta. Y frente a esta coyuntura, la pregunta ¿es posible que se haya orquestado un fraude? Hoy conversamos con Fernando Tuesta Soldevilla, él es politólogo de la PUC y además ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Señor Tuesta, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días, gracias por la invitación. No, gracias por atendernos. Señor Tuesta, por favor, coméntenos en qué medida pudo haber un fraude en una primera vuelta electoral. Ni en primera ni en segunda. En realidad, las declaraciones del señor Samir Villaverde carece de todo sustento, porque la narrativa es más o menos lo siguiente, que los 4 miembros del Pleno, porque eran 4, no 5 en esa oportunidad, se habrían reunido con el candidato Pedro Castillo y habrían planeado un fraude de envergadura mayor, en donde se perjudicaría al señor Rafael López Aliaga, a la señora Keiko Fujimori, y dando ventaja, beneficio al señor Pedro Castillo. Hasta allí más o menos la idea, que termina bajo la siguiente conclusión. Si hubiera ganado, si hubiera pasado a la segunda vuelta el señor Rafael López Aliaga, hubiera ganado. Esto, por supuesto, es música para los oídos del ex candidato. Pero con esto se complementa la idea siguiente. Hicieron que el señor Pedro Castillo aparezca en segunda vuelta con la señora Keiko Fujimori y donde iba a ganar el primero, gracias a que existe un antifujimorismo que la derrotó ya en anteriores oportunidades. Y esta es la mejor demostración, que es la tercera. Esa es, digamos, la idea. Esta idea, que es una mentira, obviamente se lanza en medio de una declaración que hace el señor Samir Villaverde en razón de otro tema, en razón de su participación, de intermediación con desempeños indebidos, corrupción entre obras públicas y el gobierno. Por eso él está preso, prisión preventiva, y de
de manera intempestiva, saca pues un conejo del sombrero, ¿no? Sobre un tema que nada tiene que ver, pero que ha logrado su objetivo. Basta ver algunas planas y los titulares de algunos medios para el consumo de esta desinformación, que lo único que hace es atacar, manchar el proceso electoral y sus organismos electorales. Entonces, ahora regresando al tema en primer lugar va a tener que probar que esas reuniones en realidad se realizaron. Reuniones, dice él, que además estaban incluidos otras personas más. Pero incluso vayamos al hipotético caso negado, que eso se hubiera realizado, digamos. ¿Es posible que 4 magistrados, por más que sean del Jurado Nacional de Elecciones, puedan hacer variaciones de esa naturaleza? La respuesta es no, porque para que exista esa variación, vale decir, restar votos a los que ya hemos anotado y aumentar a el señor Pedro Castillo, se hubiera tenido que modificar miles de actas electorales. El Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuándo ve estas actas? Solo en apelación. No es que el Jurado Nacional de Elecciones y sus miembros van a un almacén, toman las actas, las modifican y así termina con el resultado de esta armazón narrativa sin fundamento. Eso Señor, no existe. Claro, señor, no existe bajo ningún punto de vista. En un primer momento se hablaba de un presunto fraude en la segunda vuelta electoral, pero ahora surge un presunto fraude en una primera vuelta electoral. La pregunta es, ¿por qué en este momento se revive el tema del fraude una vez más? ¿Y por qué estamos tan ávidos de este tipo de afirmaciones sin ningún tipo de prueba para darle tal rebote? Pero es que hay que acordarse que hubo candidatos que no aceptaron el resultado electoral y siguieron con la narrativa del fraude, respaldado por un canal de televisión. Ha llegado el señor López Aliaga, algunos otros medios que rebotan, una red tupida que hace lo propio, pero entonces, efectivamente se habló de la segunda vuelta, ahora dice en la primera vuelta. Lo curioso de esto, y hay que recordar a quienes ven esta entrevista, lo siguiente: Ipsos, la empresa que hace conteo rápido y siempre, de hace décadas, acierta exactamente en el resultado final. Y daba el señor Pedro Castillo en primera vuelta alrededor, no hablo de décimas, 19%. La señora Keiko Fujimori, 13%. Y el señor López Aliaga, 11%, digamos redondeando. Entonces, ¿qué? Ipsos también estaba comprometido con el fraude, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Pero además, estaban comprometidos con el fraude que los 4 miembros del Jurado Nacional de Elecciones, más asesores, directores, más la OMPE, funcionarios, en fin, una gran cantidad de personas que intervienen. Eso es imposible. Paloma, si eso fuera así, bastaría en cualquier país y en cualquier elección, digamos, hacer o realizar un plan con las autoridades, digamos, electorales, ¿no? En este caso el Jurado Nacional de Elecciones, y se cambia la elección. Esta es una fantasía que no resiste ningún tipo de análisis. Sin embargo, obviamente declaraciones como esta, ¿qué han hecho? Han hecho concentrar el debate público sobre este tema. El señor Villaverde, que tiene mucho que decir ante la justicia, ha sacado, repito, un conejo del sombrero, e inmediatamente han rebotado esto como si fuera una verdad. En un ámbito de polarización, en un ámbito evidentemente de descrédito del gobierno, 75% de los peruanos desaprueban al gobierno, y entonces buscan relacionar que el mal gobierno tiene que tener su origen en una mala elección, o una elección indebida, o una elección fraudulenta, y eso no es así. Claro. Vamos a contar una solamente, con esto quiero terminar la idea. El señor Villaverde tiene muchas cosas que decir en relación al gobierno,
Solo me refiero al tema de las elecciones. En esto no tiene ningún sustento y lo que se trata de hacer ahora es nuevamente sembrar un manto de duda sobre las elecciones y hacer creer al señor, sobre todo Rafael López Aliaga, que él hubiera ganado las elecciones y hoy sería presidente de la República, pero además él va a ser candidato a la alcaldía el 2 de octubre. Esto no solamente es un sinsentido, sino es muy peligroso para los procesos electorales, las instituciones democráticas, y tiene que ser severamente rechazada. Señor Tuesta, para recordar un poco lo que pasó tras la segunda vuelta, se han presentado incluso denuncias ante el Ministerio Público. ¿Qué pasó con estas denuncias? A ver, Paloma, nada de lo que en medios circulaba tuvo a su vez ningún sustento. Todo era rebatible. Sin embargo, hubo toda una orquestación en relación a esto, que algunos medios de comunicación se prestaron y lamentablemente hubo una agresiva campaña contra los organismos electorales y sus titulares. Entonces, hubo supuestas denuncias y por el contrario, diversas instancias del Ministerio Público ya han resuelto en favor de los organismos electorales y en este caso del Jurado Nacional de Elecciones, a quien acusaban obviamente de haber perpetrado un fraude. Ningún organismo internacional y además de quienes estuvieron con misiones de observación en sus informes hablaron de fraude. Muy por el contrario, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, Uniore y nacionalmente Transparencias señalaron que estas eran elecciones legítimas. Y termino diciendo lo siguiente en esta parte. Los fraudes en el mundo y en la región latinoamericana son hechos que traspasan los límites y las fronteras de cada país. Se convierten en hechos internacionales. Fraude hubo en Nicaragua hace poco. Fraude hubo en Bolivia, donde hubo nuevas elecciones. Y en el Perú, el último fraude fue en el año 2000. Y es por eso que cayó el régimen de esa época y al año hubo elecciones. A partir del año 2001 en adelante, 21 años, en el Perú se realizan elecciones justas, transparentes, de resultados válidos que han sido corroborados por absolutamente todas las organizaciones de expertos a nivel internacional y nacional. Bien, solo un grupo y una corriente política cuestiona esto, amparado evidentemente con el poder que tienen y ejercen en algún medio de comunicación y otros que lo siguen, por cierto, y con su tupida red en redes sociales. Señor Tuesta, ha quedado clarísimo en todo caso que no se ha orquestado ningún fraude y el Jurado Nacional de Elecciones, así como los organismos internacionales pueden dar fe de ello. Muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros tenemos que ir ahora con nuestro bloque electoral. Por el esfuerzo del sistema electoral, las próximas elecciones internas serán ejemplares, así lo indicó la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, esto a solo 3 días de los comicios internos de este 15 de mayo. Este 15 de mayo es la primera fecha de las elecciones internas, comicios que se realizan con intervención del sistema electoral, el RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Debido a ello, la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, detalla cuál fue el rol del ente registral en los comicios de las organizaciones políticas. RENIEC hemos contribuido, por supuesto, a apoyar al Jurado Nacional de Elecciones en la revisión de las fichas de afiliados, en la revisión para la verificación de sus firmas, verificación de las huellas digitales también, y apoyándolos para elaborar el padrón electoral de cada organización política. De igual forma, respaldó al JNE y la OMPE sobre la presencia en la jornada electoral y que la misma será ejemplar para venideros comicios. Yo estoy segura que con el esfuerzo que se está brindando desde el sistema electoral, estas elecciones van a ser ejemplares. Yo estoy segura también que esto va a permitir que nosotros sigamos internalizando una cultura democrática de elegir también a nuestros candidatos.
Estas declaraciones las brindó en el marco de la implementación de alta tecnología para la impresión de DNI electrónicos para los peruanos a nivel nacional. Con miras a las elecciones internas, el Ministerio Público se suma a la supervisión de las actividades previas al 15 de mayo. La finalidad, prevenir hechos que puedan afectar el normal desarrollo electoral y la configuración de ilícitos penales. Las elecciones internas del 15 y 22 de mayo también serán supervisadas por fiscales del Ministerio Público. La ardua labor que ellos realizan en la jornada electoral se basa en prevenir hechos que puedan afectar el normal desarrollo electoral y la configuración de ilícitos penales. En ese sentido, la primera Fiscalía Provincial especializada en prevención del delito de Lima Norte se encuentra realizando las coordinaciones con entidades públicas a través de llamadas y de manera virtual, ya que se realizarán los comicios en los distritos de Comas, Independencia, Caraballo, San Martín de Porres, Los Olivos y la provincia de Canta. La labor de la Fiscalía se realiza antes, durante y después de las elecciones. Los fiscales ejecutarán acciones de prevención, tales como visitas a los centros de elección, coordinaciones con las entidades públicas que intervienen en el proceso electoral, entre otros. Recordemos que hoy es el Día del Ministerio Público y que cumplen 41 años al servicio de la ciudadanía. Ellos continúan trabajando comprometidos con la defensa de la legalidad. Los fiscales tienen la misión de prevenir hechos que pueden devenir en delitos antes, durante y después del día de las elecciones. También perseguir los actos delictivos para sancionar a quienes infrinjan las normas electorales. Conozcamos más en la siguiente nota. Fiscales, integrantes del equipo de gestores territoriales, funcionarios de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores y asistentes administrativos, conductores. Todos ellos participan de cada proceso electoral. Nosotros como Ministerio Público en estas elecciones, en nuestra función de prevención, desplegamos más de 80 fiscales a nivel de todo el distrito fiscal de Ica, ¿no? Que comprende la provincia de Ica, Pisco, Chincha, Nazca y la provincia de Guaitará, Nazca y Vista Alegre. Bueno, nuestra función es antes, durante y después, ¿no? Tenemos que prevenirlos. En prevención se ve mucho la ley seca, la propaganda electoral y todo lo que implica el conocimiento de la ley de los delitos electorales. La tarea de los fiscales es prevenir hechos que pueden devenir en delitos antes, durante y después de los comicios. Asimismo, perseguir los actos delictivos para sancionar a quienes infrinjan las normas electorales. Tenemos los delitos contra la fe pública. Generalmente se presentan delitos contra la fe pública y los de la propaganda, ¿no? Son los casos que más inciden en estos temas electorales. Cabe resaltar que la Junta de Fiscales empezará sus funciones asignadas en el plan de acción basado en los lineamientos generales para la actuación funcional del Ministerio Público y así defender la legalidad del proceso electoral. Miembros de mesa acudieron masivamente a capacitarse tanto en la primera y segunda jornada que ofreció la OMPE por las elecciones internas. La entidad electoral destaca que se trata de una cifra importante a diferencia de las jornadas del 2021. La OMPE informó que tanto la primera como segunda jornada de capacitación a miembros de mesa por elecciones internas tuvo una asistencia significativa respecto a los comicios internos del 2021. En la primera fecha fueron capacitados 2.499 ciudadanos, ellos representan cerca del 10%, mientras que en las internas del 2021 la asistencia fue del 5.76%. En tanto, en la segunda jornada de capacitación, el número total de asistentes pasó a ser 2.724, representando un 11% respecto a las internas del año pasado, cuya participación fue de 6%. Las dos jornadas de capacitación fueron fundamentales para que la OMPE brinde toda la información necesaria sobre la instalación, el sufragio y el escrutinio. Los miembros de mesa fueron familiarizados con el material de capacitación similar al que utilizarán en los comicios y los equipos para entrenarse en el uso de la solución tecnológica de apoyo al escrutinio. Se recuerda que para la elección de este domingo 15 de mayo, los miembros de mesa de sufragio deberán reunirse en el local de votación desde las 6 de la mañana a fin de que las mesas de sufragio comiencen a funcionar a partir de las 7 de la mañana. El
la siguiente nota conozcamos quién es el coordinador de acciones educativas del JNE en la región de Ica y qué actividades se realizará en el marco de las elecciones regionales y municipales. Es su cuarto proceso electoral como coordinador de acciones educativas del JNE. Cristian Prudencio Villar llegó a la región de Ica desde abril para ejecutar uno de los roles fundamentales de la institución, educar en materia electoral. En entrevista para JNTV, Cristian describe que su labor es de campo y no se rige bajo un horario determinado. Su compromiso es principalmente orientar al electorado en la emisión de un voto responsable. El coordinador de acciones educativas realiza lo que es difusión y sensibilización en los procesos electorales con la finalidad de que la población se informe sobre los procesos electorales para que conozca, por ejemplo, sus candidatos, qué listas están participando en su región. Adicional a ello, también realizamos talleres inductivos a organizaciones políticas. En ese sentido, convoca a las 11 organizaciones políticas de la región Ica a participar de la asistencia técnica del JNE para la elaboración de planes de gobierno este 13 de mayo a las 9 de la mañana. Además de talleres inductivos, como coordinador de acciones educativas, próximamente establecerá los módulos informativos en plazas y mercados para un contacto directo con el electorado. Nos preguntan qué autoridades se van a elegir, cuáles son las funciones de estas autoridades a elegir. Es el tema de multas por no ir a votar o no cumplir con tu función de miembro de mesa. Son algunas de las preguntas más recurrentes. Cristian reconoce el ávido interés de los electores de Ica por saber más del proceso electoral en marcha y quiénes serán los candidatos a elegir. Es por ello que nosotros también nuestra parte es sensibilizar sobre el papel que desempeña cada organismo electoral, pero esto básicamente del jurado, ¿no? Que no solo ve el tema de fiscalización, el tema jurisdiccional, también ve el tema de educativo, es decir, de sensibilización a la población. Así como Cristian, otros 24 coordinadores de acciones educativas ya se encuentran desplegados en la costa, sierra y selva peruana. Si los ve, acérquese y solicite información. Cada uno de ellos porta chaleco rojo del JNE y su fotocheck. La Oficina Nacional de Procesos Electorales señaló que hasta la fecha han registrado más de 1.000 personeros para las elecciones internas. La OMPE señaló que a la fecha se han registrado 1.341 personeros para los comicios internos. Los personeros representan a una organización política durante la jornada electoral y podrán denunciar cualquier hecho que atente contra la transparencia y la legalidad del proceso electoral, siempre que estén presentes cuando ocurrió el hecho en cuestión. Para ejercer sus funciones deben portar su DNI y su respectiva acreditación, otorgada por su organización política. Además, tienen derecho a obtener una copia del acta electoral firmada por los 3 miembros de mesa. En ese sentido, cabe resaltar que pueden ejercer sus funciones durante las 3 etapas de la jornada electoral y pueden acreditarse durante la instalación, el sufragio y hasta antes del inicio del escrutinio. Momento de hacer una brevísima pausa en JNE Noticias, pero antes los dejamos con un dato electoral importante sobre la ciudad imperial, Cusco. La segunda edición del perfil electoral del JNE presenta algunos hallazgos sobre el ausentismo electoral y su incidencia en procesos subnacionales.
Uno de los retos en el desarrollo de la democracia en el Perú es el creciente porcentaje de ausentismo electoral. Pese a que en nuestro país el voto es obligatorio y su incumplimiento acarrea una sanción económica. Esta cifra se incrementó más rápidamente a partir del referéndum de 2018. Una forma interesante de acercarse al ausentismo es a través de encuestas como la que realizó en 2021 el JNE, revelando las excusas más recurrentes para no sufragar. Entre ellas estuvo de viaje con un 22%, por no ubicar el local de votación con 19%, por temor a contraer la COVID-19 con 15% y problemas relacionados con el DNI con 9%. Estas son algunas de las razones que principalmente electores jóvenes menores de 40 años y personas de menor nivel económico presentan ante el JNE. A pesar de que el ausentismo permanece, sigue siendo menor en los procesos subnacionales que en las elecciones de alcance nacional. Es importante considerar que ha ido en aumento en los últimos años, con diferencias regionales marcadas, encontrándose una mayor proporción en las regiones de la selva. Ayer, miércoles 11, el empresario Samir Villaverde, quien es investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, dijo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que el presidente Castillo lideró, coordinó y planificó junto al Jurado Nacional de Elecciones un fraude electoral. Vamos a conversar hoy con Jorge Jáuregui, él es abogado especialista en temas electorales, para que nos comente qué es lo que opina al respecto. ¿Cómo está, doctor Jáuregui? Bienvenido, buenos días. Paloma, muy buenos días, un placer de saludarle, encantado, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué es lo que ha pasado el día de ayer en el Congreso de la República? Bueno, tengo la impresión de que se está vertiendo una opinión que está absolutamente desconectada de la realidad, ¿no? Que no tiene ningún fundamento, que ha deslizado la posibilidad de un fraude electoral en las elecciones generales del 2021. Y esto, hay que decir, es imposible en la forma como se ha planteado, porque el sistema de procesamiento de los resultados electorales, es decir, de la voluntad política expresada en las urnas por los ciudadanos, en el Perú es un sistema sumamente seguro y confiable. Y es la primera evaluación que hacen las misiones de observación electoral cuando vienen al Perú. Evalúan cómo está la legislación para transformar o para tomar la voluntad política de los ciudadanos expresada en las urnas y trasladarla a un resultado electoral. Y es un sistema sumamente seguro porque se establecen una multiplicidad de actas electorales físicas que se entregan a los personeros, a los actores electorales, y que están además en un sistema que permite una auditoría. Entonces, lo que se ha visto es que en las elecciones generales del 2021, los organismos electorales, en este caso particularmente la OMPE, que es la que organiza el proceso electoral, a través de las oficinas descentralizadas de procesos electorales, han garantizado un prolijo recojo de la voluntad política en las urnas y ha trasladado esa voluntad política de modo exacto a las actas electorales. Y la información objetiva está ahí. De tal manera que es imposible que con la voluntad política del presidente del Jurado Nacional de Elecciones o del jefe de la OMPE se pueda cambiar esos resultados que están ahí registrados en el sistema de procesamiento de resultados electorales que tenemos en el Perú, que es un sistema un poco pesado porque requiere hacer manualmente las actas, pero que es muy seguro. Doctor, entonces es imposible pensar en un fraude electoral como se está señalando. Claro, además, tras esta denuncia, ¿se ha presentado alguna prueba, algún audio, algún video, alguna conversación? Bueno, en tanto yo conozco, que he visto en los medios de comunicación, no existe una prueba, pero se ha aludido a un acuerdo en el que supuestamente estaría alguna persona representando al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en la capacidad de negociar para cambiar el resultado. Eso es imposible, porque el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no tiene contacto directo con las actas y con la labor de recojo de la voluntad política en las urnas. Esa labor corresponde en principio a los miembros de mesa. En segundo lugar, al personal de las oficinas descentralizadas de procesos electorales que recoge las actas y en un procedimiento que es absolutamente transparente y público y vigilado además por los fiscalizadores de los jurados electorales especiales, por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional
y el Ministerio Público es trasladado a los centros de cómputo de las oficinas descentralizadas de procesos electorales, donde se inicia a hacer el cómputo de resultados. Entonces, no tiene conexión, es absolutamente inverosímil que la decisión de un estamento como el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que dicho sea de paso, ha tenido en las elecciones generales de 2021 una prolija aplicación del marco legal y constitucional, que tenga decisión respecto a cómo se redactan las actas. Eso es una labor de los miembros de mesa y que la OMPE ha procesado y ha hecho el cómputo de resultados de forma exactamente como lo manda el marco legal y constitucional. Claro. Entonces no tiene ningún sentido, verdaderamente es absolutamente una opinión que expresa un desconocimiento supino del funcionamiento, del procesamiento de los resultados electorales en el Perú. Definitivamente. Doctor, ayer rápidamente en un acto de transparencia, primero el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha sesionado, ha emitido un comunicado y posteriormente el presidente del máximo ente electoral se ha presentado ante diferentes medios de comunicación. Esto es un acto de transparencia, ¿no? Además ha respondido las preguntas, las inquietudes de diferentes periodistas. Bueno, creo que es saludable en un régimen democrático, ¿no? Que las autoridades respondan oportunamente a una información falsa, digamos, de esta envergadura, ¿no? Ahora, yo sí creo que hay que expresar una preocupación por la forma como viene funcionando la política en nuestro país. ¿Por qué? Porque esta noticia ha tenido como eco o caja de resonancia la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Y es justamente desde el Parlamento donde estamos viendo constantes ataques al proceso electoral de las elecciones regionales y municipales. Son dos normas emitidas por este Parlamento que han pretendido modificar el cronograma electoral, lo cual es grave porque afecta un principio fundamental de elecciones democráticas, como es el principio de preclusión de etapas, pero además expresa claramente una voluntad de las bancadas del Parlamento de afectar el equilibrio de los poderes, porque los órganos constitucionales encargados de la organización y ejecución de los procesos electorales y de resolver en la Administración de Justicia en materia electoral son los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones en el ámbito jurisdiccional y la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el ámbito de la administración electoral. Entonces, es muy grave que en nuestro país tengamos desde el Parlamento constantes ataques a los procesos electorales, a las condiciones democráticas de las elecciones regionales y municipales. Son dos normas emitidas, ¿no? Y por otro lado, una acción hostil respecto a los organismos electorales. Claro. Hay una comisión creada. Exacto. Justamente a eso vamos. Qué bueno que usted menciona la labor que se está realizando en el Congreso, porque esta comisión, que además ha ampliado su plazo para presentar los hallazgos a la fecha, ya ha presentado alguna prueba de algún fraude, ha presentado algún informe preliminar. ¿Qué es lo que se ha observado? Bueno, lo que se observa es que no tiene ningún sentido esa comisión, porque el Ministerio Público, que es el órgano constitucional encargado en el sistema constitucional peruano de investigar el delito, ha archivado todas las denuncias por supuesto fraude, porque éstas se basaban en que supuestamente, nuevamente, los miembros de mesa habían sido suplantados. Y lo que ha advertido la investigación fiscal es que las mismas personas que han tenido la condición de miembros de mesa se han presentado y han dicho que es falso que han sido suplantados, porque han sido esas personas las que han concurrido a los miembros de mesa. Y es muy grave que se haya pretendido presentar ese supuesto fraude como que las personas, por ser campesinas, poblaciones de repente estatus socioeconómicos pobres, podían ser suplantados. O sea, hay ahí varios componentes adicionales en la forma como se está actuando desde algún sector de la política peruana. Entonces, no hay ninguna evidencia de que ha habido fraude. Nuestros socios en la comunidad internacional, nuestros principales socios en la comunidad internacional, con una relación antigua con el Perú para la consolidación del régimen democrático, como es la Unión Europea, en primer lugar, y también el gobierno de los Estados Unidos, viejos socios peruanos para la consolidación del régimen democrático en la comunidad internacional, han advertido que las elecciones generales en el Perú fueron perfectamente legales y además democráticas. Es decir, la legislación peruana garantiza condiciones de un proceso electoral competitivo. Claro. Estamos hablando de las
manipulación del proceso electoral, no del sistema electoral. En esa línea, doctor, ¿cuáles son los candados que tiene el sistema electoral para evitar este tipo de fraudes? Porque en el Perú, en el año 2000, como mencionaba hace unos minutos el señor Tuesta, se ha evidenciado un fraude, pero la comunidad internacional ha advertido de dicha situación. Para el 2022 existen ya candados para evitar este tipo de situaciones. Mire, el candado fundamental para evitar algún fraude es el equilibrio de los poderes. Es decir, si hay poderes separados y equilibrados, funciona. Y por lo tanto, los órganos constitucionales, como el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, actúan en el marco de sus competencias y pueden actuar con libertad y garantizar elecciones libres. Lo que pasó el año 2000, como pasó en la década de los 90, es que el Perú tenía una tiranía bastante corrupta que concentraba todos los poderes. El señor Montesinos tenía el control del Tribunal Constitucional, de, digamos, la OMPE, podemos recordar el caso del señor Portillo Campbell, ¿no? Pero claro, en el año 2001, cuando regresamos a la democracia, y es importante ahí destacar la labor de Fernando Tuesta, digamos, liderando la Oficina Nacional de Procesos Electorales, lograron construir en la OMPE una institución fundamental del régimen democrático peruano que ha garantizado desde el 2001 en adelante elecciones transparentes, limpias y competitivas, que han sido objeto del reconocimiento de la comunidad internacional. ¿Cómo ha ocurrido en estas elecciones? En el año 2021 teníamos un presidente como el señor Sagasti que, indistintamente de cualquier crítica que se pueda hacer, que siempre es válida una crítica en democracia, a nadie le cabe duda que fue un gobierno democrático, plural, y que respetó la separación y el equilibrio de poderes. Cuando en alguna candidatura le pidió que intervenga, le dijo, yo no puedo intervenir porque estoy obligado por el principio de neutralidad a abstenerme de intervenir en el proceso electoral. Se garantizó, doctor, la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del RENIEC. Absolutamente. Un fraude electoral implica una acción sistemática, pero liderada desde el poder político. En este caso, no se dan las condiciones. El Jurado Nacional de Elecciones actuó con la autonomía en el ámbito de sus funciones. Bien, doctor. La Oficina Nacional de Procesos igual, y el Poder Ejecutivo garantizó neutralidad, la neutralidad política, digamos, cabalmente. Definitivamente, quedó clarísimo. Así es. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias, hasta luego, doctor. Nosotros vamos a continuar con el desarrollo de nuestra información. En Ica existe una población electoral activa que se ha ido incrementando en los últimos años, lo que confirmó la necesidad de abrir una oficina desconcentrada en la región. Conozca la importancia de las oficinas desconcentradas en nuestro país. Con la inauguración de una nueva oficina desconcentrada, los ciudadanos podrán realizar diversas consultas y trámites. Asimismo, las organizaciones políticas podrán tramitar su inscripción en esta nueva sede. Muy positivas. Hemos comenzado, desde que yo estoy integrada al Pleno, con la inauguración de la sede de Tarapoto, el mes de abril, fines de abril. Acabamos de inaugurar una ampliación en Huánuco, de una parte del local que ya existía, una ampliación, y por último acá, ¿no? La inauguración de esta sede. Así que estamos en ese proceso. Las oficinas desconcentradas también atenderán la labor de formación cívica ciudadana, la formación especializada en materia electoral, las supervisiones que se requieran con motivo de los procesos electorales, entre otros aspectos. De lo que se trata es que la ciudadanía tenga un acceso fácil al sistema electoral, a los servicios que prestan las oficinas desconcentradas, ¿no? Desde ese punto de vista es notablemente beneficioso, ¿no? Para la ciudadanía. De eso se trata. La apertura de una nueva OD forma parte de la modernización de la gestión institucional, orientada a avanzar en la desconcentración de la entidad, con presencia en todas las regiones del país. Por otro lado, la ex premier Violeta Bermúdez destacó el impacto de la aplicación de la paridad y la alternancia para una mayor oferta electoral femenina en las elecciones. En la siguiente nota les contamos más detalles de lo que brindó el primer taller Mujeres al Poder del JN. Las mujeres alcaldesas en el Perú siguen siendo menos del 5%, afirmó con preocupación la ex premier y abogada Violeta Bermúdez durante su participación en el taller Mujeres al Poder del JNE.
En este espacio se analizó el impacto positivo que tuvo la aplicación de la cuota de género para incrementar la representación parlamentaria femenina, la cual se duplicó del 11 al 22% en el año 2000. Después de la aplicación de la cuota, miren cómo se duplica. De 11% pasamos inmediatamente a 22%. ¿Qué significa esto? A mayor oferta electoral femenina, mayor posibilidades de que los y las electoras elijan mujeres. Sin embargo, precisa Bermúdez, no sería hasta 2021 que las mujeres superarían la valla de representación del 30% mediante la aplicación de la paridad y alternancia. Es que en las elecciones del 2021, por primera vez, rompemos la valla del 30% y llegamos a un 37,69%. En la combinación de paridad y alternancia, reitero, con aplicación del voto preferencial. En las últimas elecciones subnacionales del 2018 se eligieron 121 gobernadores regionales. De ese total, 4 fueron mujeres. Para Bermúdez, las inequidades de género también se demuestra en la elección de vicegobernadores, donde 160 son hombres y 18 son mujeres. En la actualidad, las agrupaciones políticas están compuestas por el 47% de mujeres. Sin embargo, esta cifra disminuye respecto de su participación y representación en cargos públicos. En el primer taller Mujeres al Poder, organizado por el JNE y dirigido a candidatas del 2022, se puso en evidencia las brechas que aún persisten y los retos que suponen su cambio en las agrupaciones políticas. Para lograr el avance en la igualdad efectiva, es necesario tejer alianzas estratégicas. No pensemos que solas podemos todo. Tenemos que tejer alianzas estratégicas con quienes piensan como nosotras, pero también con los que discrepan de nosotras. Dejamos el bloque electoral para contarles que el Pleno del Congreso seleccionó a los nuevos 6 magistrados del Tribunal Constitucional, los cuales asumirán funciones el 25 de mayo próximo. El Pleno del Congreso de la República renovó a 6 integrantes del Tribunal Constitucional que tenían el mandato vencido. Han sido designados como magistrados Francisco Morales Arabia, Luis Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez Jaro, Luz Imelda Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés y César Augusto Ochoa Cardich. La votación se realizó sin debate ni interrupciones ni cuestiones previas, y los elegidos reemplazan a Ernesto Blum, Eloy Espinosa, Marianela Ledesma, Manuel Miranda, Jorge Luis Sardón y el fallecido Carlos Ramos. Cabe destacar que en el artículo 201 de la Constitución Política del Perú dispone que los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los 2/3 del número legal de sus miembros, es decir, con 87 votos, y para esta elección se obtuvieron más de 90. El RENIEC informa cómo inscribir una defunción que ocurrió en el extranjero. La finalidad, mantener el padrón electoral actualizado e informar a la OMPE sobre fallecidos para tener en cuenta en las elecciones regionales y municipales de este año. Con la finalidad de combatir la desinformación respecto a los electores que conforman el padrón electoral con miras al proceso de elecciones regionales y municipales, el RENIEC informa sobre cómo inscribir una defunción tanto en el Perú como en el extranjero. Si una persona falleció en el Perú, el Centro de Salud emite el certificado de defunción con el cual se certifican las causas del fallecimiento. Luego, con ese certificado se inscribe en el RENIEC la defunción, quedando anulado el DNI del difunto y queda deshabilitado para votar. En tanto, la inscripción ocurrida en el extranjero podrá realizarse a través del consulado peruano del país donde fallece la persona. El trámite en todas las formas es sin ningún costo y los requisitos son:
partida de defunción original del país de fallecimiento debidamente traducida si se encuentra en otro idioma, DNI original de la persona fallecida. Si el declarante es extranjero, se debe presentar original y copia del carnet de extranjería, pasaporte o cédula de identidad. Cabe destacar que el trámite debe realizarse de manera presencial por parte de los declarantes de las defunciones. Con esta información, el RENIEC enviará a la OMPE de manera mensual cuyas defunciones fueran inscritas o fallecieron después del cierre del padrón electoral. Cabe recordar que el pasado 6 de abril, el RENIEC entregó a la OMPE la primera relación de 17.629 votantes, más la de este mes, el 6 de mayo, entregó la relación de 12.589 votantes, sumando 30.218 electores declarados. En la siguiente nota les contamos que el JN participa en la Feria del Libro de Buenos Aires, evento en el que da a conocer sus destacados libros en materia electoral. Buenos Aires, la gran capital cosmopolita de Argentina, presenta la 46ª Feria Internacional del Libro. Desde abril, la feria más concurrida en el mundo de habla hispana recibe cerca de 1 millón de lectores y más de 12.000 profesionales del libro. Es en este importante evento cultural que el JNE exhibe 7 títulos selectos de su variada producción bibliográfica del fondo editorial, como son Soy la Aurora Cáceres y La Ciudadanía Femenina, la caricatura política como fuente documental, participación, competencia y representación política, Somos Ciudadanas, reformas inclusivas, actores críticos y representación de las mujeres en América Latina, ciudadanía y representación en el Perú y perfil de las candidaturas subnacionales en el Perú. Es mediante la convocatoria de la Cámara Peruana del Libro que el fondo editorial de la entidad participará hasta el próximo 16 de mayo en el Pabellón Perú, acercando sus producciones de temática electoral, social y político al público internacional. La feria es organizada por la Fundación El Libro de Buenos Aires, una entidad sin fines de lucro cuya misión es la promoción del libro y los hábitos de la lectura. Realizada por primera vez en 1975, se ha consolidado a través de los años y sigue siendo hoy en día uno de los eventos culturales más importantes del mundo. Rápidamente vamos con nuestro bloque internacional. Gustavo Petro toma la delantera en la carrera presidencial de Colombia. En el segundo lugar de las encuestas se encuentra Fico Gutiérrez. Ambas candidaturas se definieron el pasado 13 de marzo. La carrera presidencial en Colombia se encuentra en su último tramo. De acuerdo a las encuestas, en el primer lugar destaca Gustavo Petro, candidato de izquierda, con 38,3%, 13 puntos por delante del aspirante de la derecha Fico Gutiérrez, quien tiene 25,3%. Ambas candidaturas se definieron el pasado 13 de marzo. Los dos se han consolidado como las opciones preferidas por los colombianos. El único cambio apreciable ha sido la consolidación de su dominio. El 29 de mayo los colombianos irán a las urnas para elegir al próximo presidente y vicepresidente de Colombia. Casi 39 millones de electores están citados el último domingo de mayo, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El objetivo, elegir al mandatario que llevará las riendas del país en el periodo 2022-2026. El 29 de mayo será la primera vuelta. Si alguno de los candidatos obtiene mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos, no habrá necesidad de segunda vuelta. Si no hay ganador, la segunda vuelta se realizará el 19 de junio con los dos candidatos que más votos obtengan. El ganador será el sucesor de Iván Duque y se posesionará el 7 de agosto del 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Para más información electoral, sintoniza el canal 516 de Movistar TV, las redes de JNE y la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con bellas imágenes de Cusco.